Durante siglos, esta escena fue interpretada como una simple ilustración de un pasaje bíblico. Un hombre permanece de pie, no grita, no intenta escapar, no sostiene ningún arma. A su alrededor, varios leones lo observan en absoluto silencio. Ninguno ataca, ninguno ruge, ninguno parece dispuesto a moverse. Y sin embargo, pocas pinturas transmiten una tensión tan intensa como esta. Porque lo verdaderamente inquietante no es la presencia de los leones, es la calma. Una calma que parece imposible. Una calma que obliga al espectador a hacerse una pregunta. ¿Cómo puede un hombre permanecer inmóvil frente a las fieras más temidas de su tiempo? Lo que estás contemplando fue pintado en 1872 por Breton Rivière y hoy sigue siendo una de las representaciones más poderosas de un relato que ha atravesado siglos de historia. Esta es la historia de Daniel en el foso de los leones y del artista que convirtió la fe en una imagen imposible de olvidar. Breton Rivière nació en Londres en 1840. Desde muy joven mostró un talento extraordinario para la pintura, pero había algo que lo diferenciaba de la mayoría de los artistas de su época. Mientras muchos dedicaban su carrera a retratar personas, Rivière sentía una profunda fascinación por los animales. No los utilizaba únicamente como parte del paisaje, los convertía en protagonistas. Pasaba horas observando su comportamiento, estudiando sus movimientos, la tensión de sus músculos, la dirección de su mirada. Su objetivo era representarlos con la mayor fidelidad posible. Esa obsesión por el realismo terminaría convirtiéndose en una de sus mayores virtudes, y también sería la clave para crear la obra por la que hoy es más recordado: Daniel en el foso de los leones. Para comprender esta pintura, primero debemos regresar muchos siglos atrás, al siglo VI a.C. Según el libro de Daniel, el profeta hebreo vivía en Babilonia al servicio del rey Darío. Su sabiduría, su honestidad y su capacidad para gobernar despertaron la envidia de otros altos funcionarios. Incapaces de encontrar algún error en su conducta, decidieron tenderle una trampa. Convencieron al rey para firmar un decreto. Durante 30 días nadie podría dirigir oraciones a ningún dios ni a ningún hombre que no fuera el propio rey. Quien desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Daniel conocía perfectamente el decreto, pero también sabía que renunciar a su fe significaba traicionar aquello que daba sentido a su vida. Así que hizo exactamente lo que había hecho siempre. Abrió las ventanas de su casa, se arrodilló y oró a Dios. Sus enemigos lo sorprendieron, lo denunciaron. Y el rey, obligado por la ley que él mismo había firmado, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso. Es precisamente ese momento el que Breton Rivière decide representar. Pero hay algo sorprendente. Daniel no aparece luchando, no aparece aterrorizado, no intenta defenderse. Simplemente permanece de pie, con las manos unidas, la mirada elevada y una serenidad que contrasta por completo con el peligro que lo rodea. Los verdaderos protagonistas de la escena parecen ser los leones. No están atacando, tampoco descansan. Observan, esperan. Sus cuerpos permanecen tensos. Sus ojos siguen cada movimiento del hombre que tienen delante, como si incluso ellos estuvieran esperando que ocurriera algo. Y precisamente ahí reside la fuerza de la pintura. Rivière entendía que el miedo no siempre necesita movimiento. A veces basta el silencio. Cuanto más tiempo contemplamos la escena, más incómoda se vuelve, porque el espectador sabe perfectamente de lo que son capaces esos animales. Y sin embargo, nada ocurre. Ese instante suspendido entre la vida y la muerte mantiene la tensión de principio a fin. Pero la intensidad de la obra no depende únicamente de su composición. También depende del extraordinario conocimiento que Rivière tenía sobre los animales. Durante años estudió grandes felinos en zoológicos y colecciones privadas. Observó cómo caminaban, cómo respiraban, cómo apoyaban el peso de su cuerpo, cómo fijaban la vista sobre una presa.
Gracias a ese trabajo, los leones de la pintura transmiten una sensación de realidad difícil de encontrar en otras obras del siglo XIX. No parecen criaturas fantásticas, parecen animales auténticos. Precisamente por eso la escena resulta tan inquietante, porque el peligro parece completamente real, y aún así Daniel permanece inmóvil. La tradición bíblica explica que Dios envió a un ángel para cerrar la boca de los leones durante toda la noche. Curiosamente, Rivière decide no representar ese milagro. No vemos ángeles, no aparecen luces sobrenaturales, no hay señales visibles de intervención divina. Solo vemos el resultado: los leones no atacan. Y esa ausencia convierte la fe en algo mucho más poderoso, porque no necesita mostrarse, solo necesita sentirse. Cuando el rey regresó al amanecer, llamó desde el borde del foso: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios librarte de los leones?». Y desde el fondo llegó la respuesta: Daniel seguía con vida. Según el relato bíblico, ni una sola herida fue encontrada en su cuerpo, porque había confiado plenamente en Dios. Ese desenlace cambia por completo la forma en que observamos la pintura. Ya no estamos contemplando únicamente a un hombre rodeado de animales salvajes, estamos contemplando el instante exacto en el que la confianza vence al miedo. Y quizá esa sea la razón por la que esta obra continúa conmoviendo a tantas personas. No importa cuál sea la época, no importa cuál sea la cultura. Todos conocemos la sensación de encontrarnos frente a un problema que parece imposible de superar. Todos hemos sentido alguna vez que el peligro nos rodea y que no existe una salida evidente. Daniel representa precisamente ese momento. El instante en que la única decisión posible consiste en permanecer firme. Britton Rivière logró transformar un episodio bíblico en una experiencia profundamente humana. No necesitó representar el milagro. No necesitó mostrar el desenlace. Le bastó con pintar el silencio. Ese silencio que existe justo antes de que ocurra aquello que puede cambiar una vida para siempre. Hoy Daniel en el Foso de los Leones continúa siendo una de las obras más admiradas de Britton Rivière. Miles de personas se detienen frente a ella atraídas por la mirada de los leones, pero permanecen observándola por otra razón, porque descubren que el verdadero protagonista de la pintura no es Daniel, ni siquiera son los leones, es la fe, una fe que no elimina el peligro, pero que transforma la manera de enfrentarlo. Porque hay pinturas que representan un acontecimiento y hay pinturas que consiguen representar una decisión. Daniel en el Foso de los Leones pertenece a las segundas. Y quizá por eso, más de 150 años después de haber sido pintada, sigue recordándonos que el verdadero valor no consiste en no tener miedo, sino en permanecer firme incluso cuando el miedo nos rodea.